vamos a disponernos ahora para escuchar su palabra. Dios va a hablar a nuestras vidas y continuamos hablando acerca de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Quién somos en Cristo Jesús? No sé si recuerdan que al principio de este año yo les decía que el Señor me había puesto la inquietud para este año de que teníamos que hacer y lograr dos propósitos claves en nuestra vida espiritual. Y el primer propósito es afirmar nuestra identidad en Cristo. Si usted afirma su identidad en Cristo, usted va a ser libre de complejos, de ataduras y de temores. Si usted afirma quién realmente es usted en Cristo. Y el segundo propósito, acrecentar la fe. La fe tiene que aumentar, la fe tiene que aumentar. Y en los grandes hombres de Dios la fe aumentaba conforme aumentaban los problemas, conforme aumentaban las circunstancias, aumentaba la fe. Porque la fe no se alimenta de las circunstancias, la fe se alimenta de la palabra de Dios y de sus promesas. Entonces vamos a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta mañana preciosa que tú nos regalas, que nos das el privilegio, Señor, de cantarte, de adorarte, Señor, de experimentar la paz, el gozo, Señor, el deleite que hay en tu presencia y sobre todo, Dios del cielo, que nos permites hoy escuchar tu bendita y gloriosa palabra que da vida, Señor, que levanta de los muertos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te pedimos ahora que nos des sabiduría, inteligencia, entendimiento. Señor, que seas tú abriendo nuestros oídos y alumbrando nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra, Señor. Y que nuestro corazón, Dios del cielo, sea tierra fértil, donde tu palabra sea sembrada y produzca fruto al 100%, Señor, para la alabanza de tu gloria, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, resulta que una de las palabras que más se repite en el texto, en la porción que acabamos de leer, es Él. Él con tilde, que es un pronombre personal. Dice, en Él tuvimos herencia, habiendo creído en Él, fuimos sellados. Dice, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en Él. Y Él es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese Él es el Señor Jesucristo y es el centro de todas las bendiciones que nosotros podemos recibir y el medio a través del cual podemos recibir todas las bendiciones. La palabra clave de esta enseñanza es herencia. Cuando un hijo hereda de sus padres, hereda todo. Si vamos a la herencia genética, la herencia física, hereda algunas características, hereda algunas de sus facciones, hereda de pronto el color de la piel, el color del cabello, quizás los ojos, quizás la estatura, pero todo hijo tiene una herencia genética de su padre, en alguna parte de su cuerpo o a veces en todo su cuerpo y en su voz y en su manera de hablar, y muchos, por lo menos a veces veo
hijos que caminan igual que sus padres, que gesticulan igual que sus padres. Los hijos heredan las destrezas de sus padres, las habilidades de sus padres. Por ejemplo, hay familias de médicos que parece que eso fuera como algo hereditario y todos estudian medicina, pero es que todos tienen esa facilidad para la medicina, porque es una destreza. Hay familias de músicos, ¿cierto? Hay familias de ingenieros, hay familias donde hay una herencia que tiene que ver con habilidades y con destrezas que también se hereda. Todas esas cosas se heredan y por supuesto también se hereda toda la fortuna, todo el dinero y todas las propiedades. En el caso de que dicha fortuna sea muy, muy grande, el niño o el hijo va a tener que pasar por un proceso de preparación y de capacitación. Y si esa fortuna es muy grande y si además involucra empresas muy poderosas, por supuesto que este hijo va a tener que ser preparado y capacitado mucho antes de que pueda disfrutar y mucho antes de que pueda recibir esa herencia y que pueda también administrarla con eficacia. Los hijos de Dios, de los cuales hablábamos el domingo pasado, los que fueron escogidos por Dios para ser sus hijos, están continuamente en un proceso de aprendizaje y en un proceso de capacitación para hacernos aptos para gozar, disfrutar y administrar todas las riquezas de su gloria, de la cual somos herederos. ¿Sí entiende eso? Usted está en un proceso de aprendizaje. Usted está en un proceso de capacitación. Usted está en un proceso disciplinario porque usted es, según la Escritura, si Cristo lo escogió, si Dios lo escogió en Cristo Jesús para ser su hijo, es heredero de Dios. Así dice la Escritura. Que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y estamos, repito, en un proceso de capacitación y de entrenamiento para poder administrar esa herencia gloriosa y preciosa, de manera que todo redunde en alabanza de su gloria. Ese es el proceso en el que se encuentra un hijo de Dios. Y entonces vamos a mirar rápidamente dos cosas de este texto. Lo primero que vamos a mirar es en qué consiste nuestra herencia, porque esa palabra nos puede dejar pensativos. Herencia, pero exactamente qué es lo que vamos a heredar. Primero, en qué consiste nuestra herencia y segundo, qué garantiza que vayamos a obtener esa herencia. Entonces vamos al primer punto y voy a ser supremamente rápida y supremamente breve. Quizás muchos puedan decir yo soy heredero de Dios, soy coheredero con Cristo, pero de pronto no sabes exactamente qué es lo que vas a heredar. No sé si ustedes han asistido a algún testamento, a la lectura de algún testamento donde un señor deja sus posesiones a sus herederos o algo así y el heredero va como que para ver qué fue lo que le dejaron. Bueno, aquí en la Biblia está el testamento de Dios, por eso es que se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque es el testamento de Dios. Lo que Dios ha entregado a sus hijos, a los que Él ha escogido, a los que Él ha llamado, a los que Él ha predestinado. Herencia. ¿En qué consiste esa herencia? Y hablar de eso es algo sumamente complejo, sumamente profundo. No terminaríamos hoy. Podríamos hacer una serie de mensajes sobre la herencia, pero básicamente quiero resumir que esa herencia en la Escritura contempla tres cosas. Lo principal es la primera cosa, el primer elemento de la herencia de los hijos de Dios es
la vida eterna. Esa es la primera herencia, la vida eterna. Y cuando decimos vida eterna, ojo, no estamos hablando de la prolongación interminable de nuestros días. No estamos hablando de eso. Porque fíjense que en este momento hay gente que no quiere que se prolonguen sus días y está disparado el número de suicidios. Así que la vida eterna que Dios nos entrega por herencia no es la prolongación interminable de nuestros días. La vida eterna es la vida de Dios. Por eso se llama vida eterna. Porque Dios es eterno y nosotros somos finitos. Tenemos un principio y un fin. Pero Dios nos ha hecho sus hijos a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo, al hacernos sus hijos, también nos hace herederos de su vida, de tal manera que la vida eterna es la vida de Dios. Escucha bien, la vida de Dios. El primer punto de nuestra herencia es que Él quiere que la vida suya, la vida eterna, otra clase de vida, no la vida de los mortales, no la vida hueca, vana, sin sentido, no la vida sin propósito, no la vida llena de amargura, no la vida llena de sinsabores, no la vida llena de complejos, de fracasos y de limitaciones, sino la vida eterna, la vida de Dios. Eso es lo que Dios quiere primeramente que tú heredes. Y aquí dice, en Él tuvimos herencia. Y ese Él, que es Jesucristo, es quien nos da la vida eterna. Y voy a leer unos textos para recordarles ese principio. Hay miles de textos, pero voy a leer solamente unos. El primero que voy a leer está en Juan capítulo 10, si no quiere no lo busque porque no lo voy a esperar a que lo encuentre. Está en Juan capítulo 10, el versículo 27 y 28. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Jesús es el único que puede dar vida eterna. ¿A quién se la da? A sus ovejas. ¿Y cómo sé si soy su oveja? Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco a ellas. Mis ovejas oyen mi voz. Así que todo el que es oveja aquí tiene el oído bien abierto, porque esto no lo dije yo, sino que lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Y dice, oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos al capítulo 17 de Juan. En el capítulo 17 leemos del 1 al 3. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Oiga, versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El conocimiento de Dios, el Padre, que es posible única y exclusivamente a través de su Hijo Jesucristo. Ese conocimiento es el que trae vida eterna. Pero no es el conocimiento biográfico, porque todo el mundo sabe quién es Jesús, pero pocos se sientan a comer con Él. Pocos se aferran con Él, se aferran a Él o tienen intimidad con Él. No es ese conocimiento. Yo te puedo hablar de William Shakespeare, yo te puedo hablar de Napoleón,
Y te puedo hablar de Cristóbal Colón y te puedo hablar de muchos personajes cuyas biografías yo conozco, pero a ellos no los conozco. No los conozco. Así que tú puedes tener un concepto acerca del Señor Jesús y la pregunta más grande que te puede hacer alguien en toda tu existencia, te la voy a hacer en esta mañana. La pregunta más importante de la cual depende tu eternidad, tu vida, tanto aquí en la tierra como más allá. La pregunta más importante es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque todos tienen respuestas. Pero si tu respuesta proviene de la biografía que leíste o de algo que leíste, no tienes la vida eterna, porque la vida eterna está en el conocimiento íntimo y personal de Jesús. En el conocimiento que proviene no de cuando tú buscas conocer algo, sino cuando Jesús te busca a ti. Cuando Jesús te busca a ti, porque Él es persona, Él no es un concepto, Él no es una religión, Él no es una idea. Jesús resucitó, es Rey, es Señor de señores y tiene un rebaño. Y a sus ovejas, dice, las conozco, las llamo y ellas conocen mi voz. Es una experiencia totalmente personal. Y es Él el que da vida eterna. Vamos también a 2 de Pedro 1:3. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Escucha, esa es la vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios. La promesa de Dios a través de Jesucristo es llegar a participar de la naturaleza divina. Eso es algo supremamente glorioso. Y vamos también a 1 de Juan, más adelantico, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5, el versículo 11 y 12. Dice lo siguiente acerca de Jesús. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esta vida está en su Hijo. Y el versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y está hablando de la vida de Dios. De la vida de Dios. Tienes a Jesucristo, tienes la vida de Dios. Tienes una religión, solamente eso es religión. Solamente eso es religión. Te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Algún predicador decía, la gente cree que cuando uno muere se va a presentar en la puerta del cielo y va a decir, y le van a preguntar que si es católico, que si es adventista, que si es evangélico, que si es aleluya, que si es metodista, que si es calvinista, que si es, en fin, todo testigo de Jehová, lo que sea, mormón. La gente cree que le van a preguntar eso ahí en la puerta del cielo. No, decía el predicador, no te van a preguntar nada de eso. Te van a tomar el pulso para ver si tienes vida. Si tienes al Hijo, tienes la vida de Dios. Solamente los que tengan al Señor Jesucristo. Y en el versículo 20 de la misma carta de Juan, capítulo 5, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta es la vida de Dios y esta es la promesa de nuestra herencia.
Un primer punto de en qué consiste nuestra herencia. Ahora, además de la vida eterna, y entre muchas cosas más, estoy sacando lo esencial, también vamos a heredar un reino. Heredar un reino. En Mateo capítulo 5, versículo 3, Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados. ¿Quién recuerda eso? Mateo capítulo 5, versículo 3, son las bienaventuranzas. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios nos ha dado en herencia un reino. También está Mateo 25, puedes seguir más adelante al capítulo 25 y mira lo que dice Jesús, lo que va a pasar al final de los tiempos. Cuando Jesús venga, dice que va a separar las ovejas de las cabras. En Mateo capítulo 25 y buscamos el versículo 31 y 32, ¿no? 31 al 34. Mateo 25 del 31 al 34 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, escucha esto, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Lucas 12, 32. Lucas 12, el versículo 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y vamos a Hebreos 12, 28. En Hebreos 12, 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Eso es Hebreos 12, 28. Y tenemos también una última cita, me tocó escoger porque hay muchas. Santiago 2, 5 dice, hermanos míos, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Aman, gloria a Dios. Hermanos, también nos ha prometido una tierra. Y digo una tierra porque la Biblia dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. No exactamente una tierra tan descompuesta y deteriorada como esta, pero nos ha prometido desde el Salmo 37, vamos un momentico al Salmo 37, donde aparece la promesa. Dice el versículo 29, Salmo 37, 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y Mateo 5, 5, vamos nuevamente a Mateo, que es el Sermón del Monte. Mateo 5, 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra será de los escogidos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice claramente que la tierra le pertenece a Dios. El mundo y su plenitud le pertenecen a Dios. La tierra es de Dios. Nosotros no somos dueños de nada. Todo le pertenece a Dios y Dios lo ha dado en administración. Pero esta administración del hombre caído, del hombre pecador, del hombre que le da la espalda a Dios, es una administración que está destruyendo y acabando con la tierra. No es sino mirar el dolor de los animales, cómo torturan, cómo maltratan a los animales, cómo se forma ese caos cuando profanan los ríos, los mares.
las montañas, todo, la tierra está en un colapso. Además, la tierra recibe la sangre de todos los asesinatos, de toda la maldad y de toda la injusticia. Y la tierra recibe toda la maldición que hay por la maldad, por la iniquidad, por la inmundicia y por todas las abominaciones que se cometen sobre ella. Y por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos, en el capítulo 8, el apóstol Pablo escribe algo tremendo que quiero que vengas conmigo o quiero que simplemente lo escuches, solamente escucha lo que el apóstol Pablo escribe acerca de la tierra. Y dice que esta tierra anhela con todas sus fuerzas que se manifiesten los hijos de Dios. O sea, que la tierra sea de nuevo entregada a los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, leemos desde el versículo 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Escucha bien, la tierra fue sujetada a vanidad en el sentido de que la tierra fue entregada al hombre. Y la tierra no es del hombre, la tierra es de Dios que la creó. Pero el hombre la destruye, la profana, la contamina, la abusa, la maltrata. Pero la tierra no es del hombre. Sin embargo, Dios la entregó al hombre con una esperanza, con la esperanza de que los hombres fuesen redimidos, con la esperanza de que los hombres fueran transformados, con la esperanza de que los hombres volvieran a su dignidad anterior cuando fueron creados y así pudiesen o así podrán administrar correctamente la tierra. Versículo 20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esta tierra que sufre, que sostiene, que absorbe toda la maldad, toda la iniquidad, está gimiendo para que pronto Dios traiga sobre ella a su pueblo, a sus hijos, a una especie de hombres completamente transformados por su poder, los que han sido escogidos, predestinados y llamados para esto. Entonces, hermanos, esta es uno de los cuantos elementos de nuestra herencia. Piensa por un momento, nuestra herencia es la vida eterna, que es la vida de Dios. Mediante esa herencia podemos participar de la naturaleza divina. Esa herencia nos capacita para ser mejores personas, nos capacita para gobernar con justicia, nos capacita para tratar a las personas bien, nos capacita para ser sabios, para ser justos, para ser íntegros. La vida de Dios, el gobierno de Dios, nos da también un reino que ya vino a nosotros. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, predicaba diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Y lo que llegó fue el rey a establecer su reinado en los corazones de aquellos que se arrepienten de sus pecados y permiten que Él gobierne sus vidas. Ese es el reino inicial de Dios. Allí comienza el reino de Dios. El reino de Dios comienza en tu vida cuando te rindes al Señor Jesucristo y dejas de hacer tu voluntad. Y cuando tú aprendes a vivir, no en tus caprichos, no en tus pasiones, no en lo que te parece, sino en lo que Cristo dice en tu palabra, ya eres parte del reino. Y esa obediencia te capacita para reinar. El que no sabe obedecer, no sabe mandar. Y en el reino de Jesús tenemos primero que obedecer a Jesús, aprender a obedecer a Jesús para luego
aprender a reinar con Jesús, que son dos cosas. Mire, si tú tienes ganas de reinar, lo que la Biblia ofrece es el reino sobre tu carne, el reino sobre tus pasiones. Que sea tu espíritu, tu alma, tu mente, tu cordura, el sentido de razón y de inteligencia el que gobierne todos tus instintos. Que tú recuperes el dominio de ti mismo, el dominio de tu vida, el dominio de tus apetitos. Porque los reyes son sobrios. Los reyes verdaderos, los que están aptos para gobernar, son sobrios. Es más, hay un proverbio de una señora, la madre de Lemuel, que le escribe a su hijo y le dice: hijo mío, no es de los reyes el vino. No es de los reyes el vino. Y quiere decir que no es que el vino sea malo, sino que los reyes tienen que ser sobrios. Porque los reyes tienen que ser justos. Porque los reyes no se pueden permitir locuras. Porque ellos están puestos para gobernar a los que hacen locuras. Entonces, hermanos, un reino y una tierra. ¿Qué garantía hay de que nosotros vamos a obtener todo eso? Si la garantía fuésemos nosotros, realmente eso estuviese muy embolatado. Pero aquí dice claramente cuál es la garantía. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Escucha bien, la garantía de que vamos a recibir esa herencia es, número uno, un sello. Número uno, un sello. ¿Qué significan los sellos? El sello implica propiedad. Cuando alguien coloca su sello sobre algo, dice: esto es mío, me pertenece. Y la idea del sello es que las demás personas conozcan que eso tiene dueño. Que eso tiene dueño. De pronto vas a la librería y hay un libro que tiene un sello que dice que pertenece a tal cosa. De pronto vas a una finca y las vacas todas tienen un sello con las iniciales del dueño de las vacas. Y así todo lo que tiene sello o todo lo que es sellado es porque es propiedad de aquel que lo selló. Porque le pertenece al que lo selló. El sello indica propiedad de Dios. Ahora, el sello indica también autenticidad. El sello distingue a los cristianos falsos de los cristianos verdaderos. Así de sencillo. Los cristianos falsos no tienen este sello. Los cristianos verdaderos sí lo tienen. Ajá, ¿y cuál es la diferencia? Que parecen igualitos. No, hermanos, en el mundo espiritual, los que tienen el sello, los demonios los conocen. Escucha, los demonios saben quién está sellado y quién no está sellado. El sello es lo que distingue a un cristiano verdadero de un religioso que quiere hacerse pasar por cristiano. El sello lo pone Dios. El sello de que eres un verdadero cristiano te lo pone Dios. Es el sello de Dios. El sello de que eres auténtico. La Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es porque no es de Cristo. Así de sencillo. El sello implica autenticidad y el sello también implica seguridad y protección. Las cosas se sellan para que no sean abiertas. Las puertas se sellan para que no entren los ladrones. La piedra en el sepulcro de Jesús se selló porque decían que Jesús se iba, que los discípulos iban a llevarse, a robarse el cuerpo, para que nadie se robara el cuerpo de Jesús. Sellaron la piedra. Todo lo que se sella para guardarlo y para protegerlo. El sello de Dios está sobre nuestras vidas.
Y ese sello, repito, es visible en el mundo espiritual y también es visible en el mundo material. Porque la gente que está sellada por el Espíritu tiene unas actitudes, tiene unos comportamientos y tiene unas inclinaciones y toma unas decisiones totalmente diferentes. Totalmente diferentes a la de los cristianos que no tienen el sello. Estamos hablando de sellados y no sellados. El sello de Dios se nota en nuestra conducta y se nota en el mundo espiritual. Estamos sellados. Ahora, dice que este sello es el Espíritu Santo de la promesa. Es el Espíritu Santo de la promesa. Es el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad sobre nuestras vidas y en nuestras vidas es el sello de Dios. Imagine usted el tamaño de la herencia que ha sido sellada con el Espíritu de Dios. Imagine usted la grandeza de la herencia que estamos por recibir, que está sellada con el Espíritu Santo de Dios. Y dice que este sello son las arras de nuestra herencia. Las arras es un anticipo de la herencia. De hecho, cuando un joven o un niño es heredero de su padre, por supuesto, va a disfrutar de alguna manera de muchos de sus beneficios y siempre va a tener un anticipo. ¿Qué es ese anticipo? Es una porción de la herencia. Es una porción de la herencia. Es una porción anticipada que ya tenemos. Es una porción anticipada de la herencia que ya tenemos. Y ojo con esto, es una porción de la herencia, no es una porción del Espíritu. Porque la Biblia dice claramente que Él nos ha dado su Espíritu sin medida. Él nos ha dado su Espíritu sin medida. No es una porción del Espíritu, es una porción de la herencia. En Juan capítulo 3, versículo 34 dice que Él da el Espíritu sin medida. Toda la plenitud del Espíritu Santo de Dios está a tu disposición porque con eso fue que Dios te selló. Y mira lo que dice un texto acá en Corintios, Primera de Corintios capítulo 6. Vamos hacia atrás de Efesios, en Primera de Corintios, el capítulo 6 de Primera de Corintios y el versículo 19 y 20 dicen lo siguiente acerca de ese sello. Escucha. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Recuerden, el sello es la marca de que le perteneces a Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo te voy a volver a leer esto. ¿Acaso ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios y que no es tuyo? Tu cuerpo. La gente cree que Jesús murió para comprar nuestra alma. No, Jesús murió para comprarnos a todos. Le pertenecemos. Tu cuerpo es de Dios porque es el templo de Dios. Es el templo donde habita su espíritu. Por eso tu cuerpo no puedes hacer con él lo que te dé la gana porque tu cuerpo ya no es tuyo. O eres de Cristo o eres del mundo. O has sido libertado del pecado o estás vendido al pecado. Tu cuerpo no te pertenece. Si eres de Dios, tu cuerpo fue comprado con sangre. Le pertenece a Jesucristo. No puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana. Porque tienes un sello, el sello del Espíritu Santo. El Espíritu que mora en todo aquel que ha sido apartado y escogido por Dios. No sé si se dan cuenta de lo que está pasando con el cuerpo de las personas. De cómo el diablo está tomando posesión de los cuerpos que no han sido redimidos. De cómo el diablo está manchando todos los cuerpos, sellándolos con todo tipo de tatuajes.
con todo tipo de símbolos, y le pido perdón si tú tienes un tatuaje en tu cuerpo. Yo no estoy tratando de ofenderte, yo estoy tratando de abrir los ojos para que tú entiendas que el único sello que produce vida es el sello de Dios, y que ese cuerpo es tuyo. Si tú ya te hiciste el tatuaje, gloria a Dios, pero renuncia a lo que significa ese tatuaje, porque toda marca en mi cuerpo significa algo. Y toda marca en mi cuerpo tiene una herencia. Así como el sello del Espíritu de Dios es la herencia espiritual de mi Padre, todo sello que el diablo pone sobre las pieles de los que no se han redimido tienen un significado. Revisa qué significado tiene el muñequito, la calavera, lo que te pusieron. Y renuncia a eso. Renuncia a eso. Porque Dios es verdadero y celoso. Escucha, Dios dice en su palabra: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Fuerte y celoso. O eres de Él o eres del mundo. Si Él te llama, Él te compra, Él te redime, ahora eres de Él. Tu cuerpo no puede hacer lo que le da la gana, porque ya tu cuerpo no es tuyo. Y dice: glorifica a Dios en tu cuerpo y también en tu alma. Esto no es un solo asunto espiritual. Esto no es un asunto solamente del alma y del espíritu, y que el cuerpo se vaya por allá a fornicar, y que el cuerpo se vaya por allá a tomar, y que el cuerpo se vaya por allá a chismosear, y que la lengua vaya a murmurar. No, Señor. Aquí la Biblia dice que tu cuerpo es el templo de Dios. Y si tu cuerpo es el templo de Dios, es sagrado, es santo, y lo tienes que guardar. Tampoco puedes comer lo que te da la gana. Tampoco puedes vivir como te da la gana. Tú no puedes maltratar tu cuerpo. Tú no puedes profanar tu cuerpo. Yo estoy hablando con los hijos de Dios. Yo estoy hablando con las ovejas que cuando Jesús las llama, saben que es Jesús. Si tú eres oveja de Jesús, tú sabes que es Jesús el que te está hablando. El que te está diciendo: no hagas más eso. El que te está diciendo: ya deja todo eso, que eso no viene del cielo, sino del infierno. ¿De quién es tu cuerpo? No es tuyo. No es tuyo. Es de Dios. Él fue el que lo creó. Él es el que sustenta las cosas. No te puedes drogar. No te puedes drogar. No te puedes emborrachar. No te puedes lacerar. Tampoco te puedes suicidar. No puedes hacer nada con tu cuerpo, porque fuiste comprado con sangre. Porque ese cuerpo lo ha tomado Dios y dice: quiero habitar en ese cuerpo. ¿Vas a rechazar la oferta de Dios? ¿Vas a rechazar la oferta que te hace el Espíritu de Dios de venir a morar en tu cuerpo solamente por unos minutos de fornicación, solamente por unos minutos de pornografía, solamente por unos minutos de laxivia o por unos minutos de chismografía? ¿Vas a sacrificar al Espíritu de Dios que quiere morar en ti? No, los que son de Dios no hacen eso. Los que son de Dios no hacen eso. ¿Cuándo fuimos sellados? ¿Cuándo fuimos sellados? Vamos nuevamente a Efesios, capítulo 1. ¿Cuándo fuimos sellados? ¿Cuándo fuimos sellados? Porque faltará el que diga: yo estoy sellado porque no. ¿Cuándo fuimos sellados? Versículo 13, Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo voy a repetir. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fuiste sellado? Cuando oíste y creíste.
Cuando oíste y creíste. Oíste y creíste ¿qué? El evangelio. Fuiste sellado. No hablaste en lenguas, no te privaste, no tuviste convulsiones. No. Oíste el evangelio y creíste. Fuiste sellado. Porque de pronto hay alguien aquí que porque no tembló, no se privó, no vomitó, no le dio un infarto, no lo tumbaron o no lo soplaron, cree que no tiene el sello. ¿Cuántos han oído el evangelio de Cristo? ¿Y cuántos lo han creído? Todo aquel que haya oído el evangelio del Señor Jesucristo y haya creído en él, dice, está sellado. Está sellado, está sellado. Y yo quiero leerte acerca del evangelio porque de pronto es que hemos oído algunos mensajes que no son el evangelio. Vamos a 1 Corintios 15. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo está diciendo que el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio que tienes que oír, el evangelio que tienes que creer, el evangelio que hace que Dios te selle con su Santo Espíritu, es el evangelio de que tú eres pecador, pero Jesús murió en la cruz por tus pecados y resucitó. Y al resucitar, tú fuiste perdonado. Y que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Si tú lo crees, si tú lo has oído o si lo acabas de escuchar, si tú lo crees, estás sellado. Si tú lo crees, estás sellado. Y si estás sellado es porque has sido escogido, es porque has sido predestinado, es porque has sido perdonado y es porque eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Ese es el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. No es dinero, ni fama, ni gloria. Es su muerte, su sangre, su cruz por causa de mi pecado, de tu pecado, de nuestra maldad, para darnos perdón y vida eterna. Perdón y vida eterna. Aleluya. Volvamos nuevamente a Efesios capítulo 1. ¿Cuál es la meta final de esta herencia? ¿Cuál es la meta final de esta herencia? Dice el versículo 14 que este sello, el sello del Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Este texto habla no de la posesión adquirida por nosotros, oye bien, sino de la posesión adquirida por Cristo en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz del Calvario compró una iglesia. No es la iglesia adventista, ni es la iglesia católica, ni es la iglesia evangélica. No es ninguna iglesia, ni ninguna religión. Es su iglesia, su iglesia. Cristo en la cruz compró una iglesia. Y esa iglesia es santa, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia vence el pecado, vence la maldad, vence la muerte y reina por la eternidad. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo.
y escoge de lo peor. Escoge gente imperfecta como yo, gente imperfecta como tú. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él, de tal manera que pueda ser alabada y exaltada su gloria. Alabada y exaltada su gloria. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros es un anticipo. Es un anticipo, es como que Cristo vino y pagó por tu vida y dijo, tú eres mío. Y cuando se cumpla el tiempo, vendré por ti. Esa es la redención de la posesión que adquirió Jesús. Esa es la redención de la posesión. ¿Cuál es esa posesión? Tú y yo, su iglesia. Su iglesia es la posesión que Él adquirió. Mire, en Juan 14, versículo 3, dice Jesús que no se afanen por nada. Dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiese dicho. Por lo tanto, dice Jesús, vendré y los tomaré hacia mí mismo. O sea, Jesús vendrá. ¿Y qué es lo que va a tomar? Lo que le pertenece a Él. Él no se va a llevar aquí, va a decir, me llevo a este, no me lleva a este. Él se va a llevar a los que son de Él. A los que son de Él. Así de sencillo. Los que son de Jesús se van, los que no son de Jesús se quedan. Nosotros somos esa posesión adquirida. Hermano, y todo esto que hemos dicho entre el domingo pasado y este domingo, aunque por la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, dentro de nosotros, por todo lo que hay en este lugar cuando nos congregamos, podrá parecer claro, podrá parecer comprensible, pero es demasiado profundo para que tú lo recibas. Mira, tú vas a salir de aquí en 10, 15 minutos y allá te espera la música del reggaetón, las malas palabras de tus compañeros, la gente del mundo, los problemas, las dificultades. Y esta palabra es la palabra de Dios, es la palabra de vida eterna. Tú no puedes permitir que nadie te la robe. No puedes permitir que se te olvide. Escucha, no puedes permitir que se te olvide. No se te olvide quién tú eres. No se te olvide quién tú eres. Porque allá afuera el diablo va a luchar para que lo olvides. Con el mismo ímpetu con que luchaba con Jesús. Cuando decía, si en verdad eres hijo de Dios y estás muerto del hambre. Eso te va a decir el diablo cuando salgas de aquí. Tú verás a ver si le crees. Pero el apóstol Pablo hace una oración, y quiero terminar con la oración del apóstol Pablo, pidiendo una ayuda sobrenatural para que lo que hemos dicho hasta ahora entre en sus mentes. Por eso yo te recomiendo que si tú eres de Dios, dejes de ver las novelas estúpidas, los programas estúpidos, las canciones estúpidas. Es más, perdóname, pero tú estás aquí porque Dios te trajo. Deja de andar con gente estúpida. Porque nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros no somos de aquí, fuimos comprados. Nosotros tenemos otro idioma. Nosotros tenemos otro destino, nosotros tenemos otra mente, nosotros tenemos otro corazón. Y si vamos afuera es a buscar a todos aquellos que están perdidos, pero que también han sido llamados por Dios a través de nosotros. Quiero terminar con la oración del apóstol Pablo en el versículo 15.
Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué pide Pablo? Versículo 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbre los ojos de su entendimiento para que ustedes puedan saber cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? La herencia de Cristo son ustedes. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual la operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos la iglesia de Jesús. No hay fortuna más grande que esa. No hay bienaventuranza más grande que esa. No hay ser más afortunado que aquel que ha sido llamado, que ha sido redimido, que ha sido comprado, que ha sido escogido, que ha sido apartado. Por lo tanto, hermano, medita en esto. Y no lo olvides nunca. No importa cuál sea la condición que te espere afuera. Tú eres lo que Dios dice que eres y siempre lo serás. Y tienes el sello de su garantía.